El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa interesante porque vamos a hablar acerca del último eclipse que tenemos en el año, que es el día de hoy, 2 de octubre de 2024. Y como sabrán, la agenda astronómica de este año fue muy intensa, ¿sí? Luego de meses en el que fuimos testigos de 2 superlunas, de lluvias de estrellas, de alineaciones planetarias, vamos a tener este cierre con un fascinante eclipse solar, anillo de fuego, así se le llama cuando es anular. Y pues es increíble el ver cómo una actividad tan intensa vamos a cerrar con este fascinante eclipse que se va a poder ver el día de hoy únicamente en el sur de Argentina y Chile, zonas del Océano Pacífico. Los observadores en las islas de Pascua, en los Rapa Nui y en los extremos del sur de Chile van a poder disfrutar de esta trayectoria, de este eclipse anular. Por su parte, Hawái, en partes del Atlántico y la mitad del sur de Sudamérica asistirán a un eclipse parcial también, ¿no? Pero se podrá seguir en varias transmisiones por internet, que yo les diría que no se la pierdan de manera parcial. Va a ser a las 3, casi las 4 de la tarde, tiempo de Argentina, ¿sí? Y el parcial será hasta las 6:46, tiempo de Argentina también. Pero aquí lo importante es esta parte de los significados que tiene y por qué tuvimos un año tan intenso en fenómenos astronómicos, ¿sí? Los eclipses nos marcan, ¿sí? Ocasiones interesantes en el cual los científicos, desde la parte científica, los científicos pueden analizar, ver con mayor claridad, analizar, porque nos permiten el analizar el Sol debido a que tapa parcialmente lo que es el Sol y se puede ver con aparatos con mayor claridad lo que es pues las flamas solares y analizar. Y si se recuerdan, hemos tenido una gran actividad de tormentas solares. Entonces es la última gran oportunidad en este año para poder analizar estas tormentas solares, que tantas afectaciones, tantas cosas han sucedido y que nos mueven como humanidad a todos los seres humanos, ¿sí? Es importante un poquito recordar de alguna manera esta parte de qué son los eclipses, ¿sí? En primera, recordar un poquito la etimología de la palabra eclipse, que viene del griego antiguo que se llama eclipsis, que significa abandono o la caída, ¿sí? El oscurecimiento de este cuerpo celeste se debe al verbo ekeipo, que significa abandonar, oscurecer o dejar de existir. Es una combinación a pues esta parte de estar ausente de un cuerpo celeste. Para las antiguas sociedades esto era un acontecimiento que llenaba de miedo. Por eso mismo, pues sí, siempre se relacionó con malos augurios, con desastres, con cosas no muy buenas, porque pues sí era algo que para las antiguas sociedades, las antiguas culturas, pues era un evento muy esporádico y que no tenían como la manera de entender
ahorita ya con toda la ciencia, con todo lo que hemos avanzado, los eclipses pueden predecirse de dos formas diferentes. La primera se hizo posible con el desarrollo de la informática, que consiste en calcular con gran precisión las órbitas de la Tierra, de la Luna, y se predice así las posiciones exactas de sus sombras, ¿sí? Y se registra en los momentos en que las sombras se proyectan sobre el otro astro, ¿sí? La segunda forma que se ha utilizado desde la época de los asirios y babilónicos hasta ahora consiste en anotar las repeticiones cíclicas, ¿sí? Un ciclo más notable que se repite es el ciclo de Saros, basado en el modelo geocéntrico. Un Saro contiene 6.585.3 días, o sea, 18 años, 10 u 11 días y 8 horas. Y tras este periodo se repite en circunstancias orbitales casi idénticas, por lo cual se produce un eclipse muy similar a eso. O sea, los eclipses se repiten más o menos con un ciclo de 18 años y fracción, ¿sí? Desplazados aproximadamente 140 grados al oeste, 8 horas de diferencia hacen que la Tierra haya girado un tercio de su revolución, ¿sí? Son más o menos las técnicas que se hacen, pero obviamente pues ahora con la parte de la informática es muy fácil. Los eclipses solares, ¿sí?, no nada más son de Sol y Luna. En nuestro sistema solar también tenemos eclipses que son como Mercurio y Venus, debido a que carecen de satélites, pero sí se pueden observar estos planetas cómo se interponen entre la Tierra y el Sol, y a estos les denominamos tránsito astronómico. En Marte son más posibles eclipses parciales porque ninguno de sus dos satélites tienen una superficie del tamaño para cubrir el disco solar, pero se han fotografiado eclipses parciales desde la superficie del planeta y desde los vehículos que lo orbitan, ¿sí? La visión de la Tierra desde Marte puede ser ocultada por la Luna de noche, y esto también se conoce como una ocultación o como un eclipse, ¿sí? Los gigantes gaseosos, que tenemos varios en nuestro sistema, poseen muchas lunas y muestran frecuentes eclipses, y los destacados afectan a Júpiter, cuyos 4 grandes lunas y bajo su eje de inclinación los hace rutinarios, ¿sí? Pero aquí lo importante es cómo nos afecta. Antes de que los eclipses se predijeran de esta manera científica, pues había una connotación mucho más temerosa en torno a estos acontecimientos aparentemente inexplicables, y existía una confusión ante lo que eran los significados que describían muchas veces unos eventos mitológicos fabulosos, ¿sí? Sin embargo, desde Johannes Kepler, proporciona una explicación científica de los eclipses desde el principio del siglo XIX, XVIII típicamente, pero que todavía estos acercamientos científicos no quitaban los misterios, estas fuerzas malignas y fuerzas de la oscuridad, y el fenómeno que el Sol desapareciera pues hacía que era muy temible. Todavía hasta la actualidad muchas personas le dan como una connotación terrible, ¿sí? Obviamente vamos a tener como muchas representaciones a lo largo de todas las culturas. Por ejemplo, en la mitología nórdica se decía que el lobo Fenrir, ¿sí?, es el lobo que luchaba Odín con él, hijo de Loki. Lo persigue constantemente al sol y piensan que el lobo, Fenrir, devora al sol como este sol divino, esta parte. Entonces era como esta lucha entre Fenrir contra esta luz solar, esta parte que era el dios Lugh, ¿sí? Pero necesitamos ver que hay la creencia de estos dos lobos también de las tribus nórdicas, que es Skoll y Hati, que se persiguen. Es el Sol y la Luna, conocidos por los nombres de el Sol y Mani, y esas tribus también hablaba de cómo estos lobos tenían como esta lucha común, ¿sí? Siempre se andaban como persiguiendo. En la religión hindú, por ejemplo, la gente suele cantar himnos religiosos
para protegerse de los espíritus malignos durante un eclipse. En nuestro país es muy común que durante los eclipses traten de ponerle listones rojos, sobre todo a las embarazadas, para que proteger a los bebés de que no salgan con o nazcan con algún defecto, ¿sí? Siempre vamos a ver como estas relaciones míticas, mágicas, pero si bien nosotros no caemos en esta cuestión de miedo, sabemos que todos los eclipses son como ciertos portales energéticos que nos permiten, ¿sí?, entender de alguna manera emociones, sentimientos o energías que están palpables. Hay muchas personas, ¿sí?, que de repente niegan o tratan de minimizar los efectos de los astros en las personas, pero necesitaríamos analizar y entender la cuestión de la sutileza, debido a que, si bien sabemos, ¿sí?, el tránsito de los planetas alrededor son fuerzas enormes, ¿sí? O sea, imagínense la gravedad que genera el Sol y la Tierra, ¿sí? Esta parte, este equilibrio casi perfecto que vemos representado aquí atrás, que siempre ha sido un símbolo que a mí me encanta, pero es este equilibrio casi perfecto. ¿Cómo es posible que dos cuerpos giran alrededor y esta fuerza, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta que tienen, se mantienen en un equilibrio desde hace miles de años, y la órbita de la Luna es tan similar, ¿sí?, que solamente nos va a dar una cara a la Tierra, ¿sí? O sea, siempre vamos a ver la misma cara, porque la rotación de la Luna y la rotación de la Tierra van a ser muy similares con la traslación de la Tierra. Entonces siempre vamos a ver la misma cara de la Luna. Pero este equilibrio provoca que en la Tierra sucedan ciertos fenómenos físicos registrables, que todo mundo, o sea, no podemos negar, ¿sí?, esta influencia que tiene la Luna en las mareas, en los ciclos menstruales de las mujeres, en esta parte de cómo se mueven estas energías, ¿sí? Si entendiéramos un poquito que la Luna es capaz, con su fuerza de atracción, mover estas grandes masas de agua en la Tierra para provocar las mareas, y los hombres somos un 70% agua, pues algo tiene que también afectarnos esta gravedad, esta atracción, esta tensión que existe entre Tierra y Luna, y obviamente la tensión entre los planetas y el Sol, ¿sí? De alguna manera se han estado descubriendo más variaciones dentro de los movimientos de los planetarios, de los movimientos entre los planetas y sus estrellas. Si bien sabemos, y todo lo hemos aprendido desde la primaria, que el Sol tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje y tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol, sabemos que no son círculos perfectos, sino son unas elipses que a veces se acerca más, a veces se aleja del Sol. Igual pasa con la Luna, a veces está más cerca, a veces está más lejos, pero mantienen un equilibrio casi perfecto. Habría que entender esta sutileza de los movimientos de los cuerpos celestes, pero también se ha descubierto que existen otros tipos de movimientos, como el movimiento de nutación, que es este bamboleo que ocurre porque el eje de la Tierra no es completamente recto, tiene una inclinación y va haciendo un movimiento a manera de una flor. O sea, si pudiera dibujar el eje de la Tierra, el movimiento que hace sería como una flor. Hay un movimiento, sí, que va como bamboleando la Tierra a la hora de hacer este movimiento de rotación y traslación al mismo tiempo. Se tiene que ver como muchos movimientos en conjunto, ¿sí? No es estudiar nada más
la traslación o la rotación por separado, sino entender el concepto de todos los movimientos que se dan y la afectación que hay a los cuerpos vivos dentro de un planeta, ¿sí? Obviamente, tenemos que entender que la rotación de la Tierra produce un fenómeno que es el que más afecta al ser humano, que es el día y la noche, ¿sí? Y esto genera que tanto los hombres, todos los seres vivos como las plantas, tengan ciclos de actividad y de descanso. Del mismo modo, la traslación de la Tierra alrededor del Sol va a generar otros ciclos que se llaman estaciones, y estos a su vez va a dar estos temporadas de siembra, de cosecha, de estar estables, de riego, en fin, todos los ciclos que se están moviendo en un perfecto equilibrio, pero que nosotros hemos perdido ya como humanidad el tener el contacto con este tipo de ciclos, ¿sí? De por sí son complejos, y nosotros tendríamos que entender que esta parte de culturas ancestrales y de ciencia no deben de estar peleados, sino tenemos que entender que las antiguas culturas, si bien consideraban que muchos de los eventos causaban miedo, hasta la fecha, si tú presencias un eclipse, si tú presencias un evento de estas magnitudes, si tienes un sentimiento o si tienes una emoción de algo que vas a ver posiblemente 1, 2, 3 veces en tu vida, ¿sí? Y que es impactante, ¿sí? Obviamente el sol y la luz, o sea, el día y la noche, ¿sí? No nos causa un impacto por lo común que es. Sin embargo, y lo he repetido en varios programas, ¿sí? Si entendiéramos la magnitud, lo importante que es este día y esta noche, cómo el sol permite la salida de los animales, del ser humano a sus labores cotidianas, y dentro de la oscuridad de la noche es cuando salen los depredadores. Entonces el hombre siempre ha sido como muy diurno, y en la parte de noche el ser humano, y estoy hablando a nivel culturas ancestrales, se ocultaba, se escondía por miedo a los animales de rapiña, todos los animales que estaban acechando, se escondían, ¿sí? Por eso mismo hay una escena de la película de Cruz de dibujos animados que se me hace maravilloso, porque es esta Ip, la niña de la película, se sube a la montaña más alta cuando está oscureciendo y estira su brazo al cielo tratando de tocar los últimos rayos solares, y hace una petición al sol diciendo: por favor, regresa mañana. Esta parte, y vuelvo a insistirlo porque lo he insistido en muchos programas, pero quisiera que lo analizaran, que lo sintieran, ¿sí? Que es una petición de vida, el entender que esta energía que nos cuida, que nos protege, ¿sí? A pesar de que ya en la parte rutinaria sabemos que mañana va a amanecer, pero para la magnificencia del evento, el que esta muchacha levante la mano y diga: por favor, regresa mañana, es esta petición de protección al dios solar, es esta invocación a que sigamos con esta maravilla del día a día, ¿sí? No por nada, de repente, cuando vienen eventos que no conocemos o desconocemos en muchos aspectos, nos empieza a entrar temor. Somos muy machos, ¿sí? Pero cuando se acercan los huracanes, empieza a entrarnos temor. La fuerza de la naturaleza hace que el hombre se hinque, ¿sí? Ante un temblor, ante un huracán, ante una tormenta, el hombre se siente muy pequeño, ¿sí? Pero no quita que es esta motivación de protección la que nos hace mirar al cielo y pedir, ¿sí? Que por favor las cosas sigan en equilibrio. Esto, ¿y por qué hablo de todo esto? Porque debemos de entender la sutileza de la fuerza de las naturalezas, que si bien son periódicas, que si bien
caen en una monotonía y hay gente que nunca se ha preocupado, nunca ha analizado la majestuosidad de lo que es un amanecer o un atardecer, ¿sí? Esta parte de estos ciclos protectores, estos ciclos que nos envuelven en un proceso de actividad y descanso, ¿sí? Que por la cultura moderna y la tecnología hay muchos lugares en el cual ya no distingues el día y la noche. Hay lugares donde se dice, por ejemplo, la Ciudad de México, que es la ciudad que nunca duerme, siempre hay actividad, ¿sí? Pero sabemos que los ciclos de actividad-descanso son muy importantes. De hecho, siempre se ha dicho que el ser humano debería de repartir sus horas, las 24 horas del día, en 3 partes, ¿sí? 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, ¿sí? No lo hacemos, estamos rompiendo ciclos de desarrollo. Y después nos quejamos porque decimos que hay muchas enfermedades, que esto, que está cambiando el mundo, que la contaminación, todo eso. No hemos entendido de todo estos procesos tan sutiles que hay en el ambiente, ¿sí? Y podemos irnos a teorías, a la ciencia, ¿sí? Como la paradoja de Fermi, como estas cuestiones de, para que se dé vida en un planeta, las cosas tienen que coincidir de una manera exacta, ¿sí? Decían por ahí los científicos de estas teorías cuánticas que este equilibrio, para que se den las condiciones, es como si una gran huracán pasara por una chatarrería, un lugar de desechos mecánicos, que pasara el huracán, ¿sí? Y coincidieran las cosas tanto que cuando se fuera dejara terminado un avión perfectamente bien construido, ¿sí? O sea, es casi imposible. Así son las condiciones que tuvieron que pasar para que se diera vida en la Tierra, para que se mantenga el Sol y la Luna estables, para que haya un equilibrio. Entonces, los fenómenos astronómicos, como este último eclipse que se está dando el día de hoy, es la prueba de esta maravilla del equilibrio de la naturaleza en nosotros. ¿Y cómo nos afecta? Hay gente que dice, es que eso no afecta, ¿sí? O sea, hay gente que es tosca y que no sabe, pero las personas que sabemos que hay una sutileza, ¿sí? Entendemos o podemos entender que es importante el tener un equilibrio con las fuerzas de la naturaleza para poder vivir mejor, ¿sí? Entonces, sé que no es un eclipse que va a estar visible en nuestras latitudes, estará sucediendo en un par de horas muy al sur de Argentina y Chile, ¿sí? En cuestión de una hora o 2 horas estará poniendo, pero si tú me estás viendo en este momento, estás muy a tiempo de conectarte a internet y vivir el momento de este eclipse, ¿sí? Este eclipse, el último eclipse de este año, ¿sí? Es un eclipse anular, es un eclipse que le llaman anillo de fuego, ¿sí? Y que también creo que es muy importante el eclipse de hoy porque abre el campo para todos los científicos puedan estudiar acerca de estas tormentas solares que están azotando, ¿sí? Últimamente la Tierra, ¿sí? La próxima semana tendré una entrevista con mi amigo Leobardo Peña y me gustaría que no se la pierdan porque además de que vamos a platicar de un viaje interesantísimo que hizo a Mongolia y nos va a platicar todas sus experiencias, vamos a tocar este punto acerca de esta maravilla que está sucediendo en el cielo y que no nos damos cuenta, estas cosas que se están apareciendo en el cielo, que hay una gran actividad,
¿sí? No nada más astrológicas, sino se están abriendo, ya no nada más estamos hablando del fenómeno OVNI, ya estamos hablando de que se están visualizando en el mundo ciertos fenómenos que se están viendo, que están analizándose, que al parecer son portales, ¿sí? Son ciertos fenómenos que apenas estamos empezando a estudiar. Estos fenómenos, como los fenómenos electromagnéticos que están en el centro del país, en el centro de México, que se han repetido constantemente, que Leo Peña tiene hasta unas pláticas, tiene una conferencia importantísima sobre este fenómeno. Se están generando en todo el mundo este tipo de fenómenos. Entonces, de ahí la importancia de que no nos perdamos este eclipse del día de hoy, ¿sí? Estar muy a tiempo de verlo y que vivan, sientan la experiencia, ¿sí? Estamos lejos. A ver, esta es una de las cosas que me gustaría que analizáramos, ¿sí? Porque hay personas que dicen, sí, pero el eclipse va a ser en Chile, en Argentina, entonces a mí no me toca. Es un momento en el cual ellos van a tener la posibilidad de verlo, ¿sí? De manera presencial, pero la energía, este cambio es a nivel planetario, ¿sí? O sea, aunque yo esté del otro lado del planeta, también me toca vivir este momento de eclipse, ¿sí? También estamos bajo este influjo de este movimiento, de este momento, ¿sí? Entonces los invito a estar pendientes de este fenómeno maravilloso, ¿sí? Que es el cierre del ciclo astronómico para el mundo del 2024. Habrá todavía algunos pequeños fenómenos por ahí pequeñitos, pero realmente el último cierre de algo majestuoso va a ser eclipse solar anular en la Patagonia, en la parte sur. Me llama mucho la atención que cerramos este 2024 viéndose en su totalidad en la isla de Pascua con los Rapa Nui, que de hecho hay mucho nexo de México con los Rapa Nui, pero además es una tribu muy mística. Entonces me llama mucho la atención y espero que lo vean y espero que lo sientan. Espero que vean el significado y la importancia del equilibrio de el ser humano con estas fuerzas, ¿sí? Son muy sutiles, pero nos cambian, nos modifican, nos permiten, ¿sí? Entonces, ahí les dejo esta información, espero que les guste, espero que no se pierdan el programa de la próxima semana, que voy a estar con mi amigo Leobardo Peña, y nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Nos vemos, que tengan muy buena tarde y que vivan un eclipse fabuloso. Hasta la próxima, amigos.